Hola, mucho gusto. Mi nombre es Karen y hoy vamos a exponer el tema de los alimentos transgénicos, que ha sido un tema muy controversial, que ha habido mucha gente, muchos científicos que han refutado todos estos experimentos y que han dicho, bueno, son perjudiciales para la salud, otros que han sido buenos, que han salvado vidas, ¿cierto? Y es el tema de los alimentos transgénicos. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Los alimentos transgénicos son organismos que poseen en su composición uno o varios genes diferentes de los que inicialmente se compone pues, este organismo. Estos alimentos son producto de la biotecnología debido a la utilización de genes modificados y de procesos biológicos con la finalidad pues, de crear nuevos productos, digamos, innovar algunas cosas que de pronto demoran o que de pronto no son como muy buenas para el consumidor. Entonces todo esto es debido a se supone que las mejoras pues del consumo, ¿no? Pero muchas veces o muchos de los cuerpos, ¿cierto? No toman estos alimentos de la mejor manera, algunos lo rechazan. Entonces ahí surge como la problemática de quienes lo pueden consumir o quienes no los pueden consumir, ¿cierto? Un dato muy curioso es que de las 4 especies de gallinas silvestres pues que antes existían, hoy en día, debido a los cruces, a los ensayos, ¿cierto? A los experimentos que han hecho varios científicos, eh, hay más de 40 razas diferentes, ¿cierto? En todo el mundo, ¿no? Eh, Todos estos experimentos se basaban siempre en el ensayo, en el error, ¿cierto? Pero no fue sino a finales del siglo XIX, cuando Pasteur, ¿cierto? Se tomó como el atrevimiento y sentó las bases, ¿cierto? De un método sistemático para establecer los mecanismos que controlan los fenómenos biológicos. Un dato también muy curioso y es que debido a la utilización de la biotecnología, ¿cierto? Se pudo crear o se pudo eh, encontrar, ¿cierto? La insulina que hoy en día utilizan los diabéticos, para los niños y que ha salvado muchísimas vidas porque se experimentó, ¿cierto? Eh, con varias bacterias de E. coli y esto fue pues producto de, de, esta, de estos experimentos, ¿cierto? Que se pudo crear la insulina. Ciertamente la biotecnología ha tenido un gran avance, ¿cierto? Con el descubrimiento en 1900 del científico Gregor Mendel con la genética, ¿no? Antes solo se utilizaban, pues lo que los científicos sabían, ¿cierto? Lo utilizaban en la agricultura o la ganadería, ¿no? Pero no fue sino hasta este descubrimiento, ¿cierto? De Gregor Mendel que se pudo empezar a utilizar pues estas prácticas en genoma humano, ¿cierto? Entonces, debido a todos estos experimentos, entonces ya ellos empiezan a experimentar qué métodos son factibles, digamos, para crear nuevas medicinas, nueva cura, ¿cierto? Para muchos tipos de enfermedades que hoy en día existen y que a través de los alimentos o de incluso bacterias se pueden crear curas, ¿cierto? Para muchas enfermedades. Silverman en 2014 compara una estadística y nos dice que alrededor de 125 millones de niños sin alcanzar ni siquiera los 5 años de edad podrían estar padeciendo deficiencia en vitamina A, ¿cierto? Y esto puede causar, ¿cierto? Anemia, ceguera, que son patologías endémicas que son demasiado contagiosas en algunas zonas del mundo, ¿cierto? Entonces, debido a esto, se creó un arroz, ¿cierto? Un arroz llamado arroz dorado, el cual tiene 7 genes de diferentes o de distintos vegetales, ¿cierto? Que le confieren como un mayor contenido de betacaroteno y de fierro útiles para la prevención y el manejo pues de este tipo de patologías, ¿no? Entonces, es un gran avance de la biotecnología, ¿cierto?
que debido a la utilización de todos estos organismos, de todos los experimentos, pueden crearse diferentes ayudas, ¿cierto? Para contrarrestar, digamos, enfermedades o para ayudar a crear eh, nutrientes, ¿cierto? Que el cuerpo necesita y que a veces muchos de los alimentos naturales no tienen o se demoran mucho en producir. Según el científico Andrei Velosersky, la agricultura se convirtió en la principal forma de obtener alimentos a partir de la revolución del neolítico hace 10.000 o 12.000 años, ¿cierto? Usando técnicas antiguas, ¿cierto? Los agricultores fueron capaces como de distinguir, de seleccionar, ¿cierto? Qué cultivos o qué alimentos eran más resistentes a las plagas. Entonces, debido a que estos experimentos cada vez iban funcionando más, ¿cierto? Cada vez estos alimentos que sembraban, ¿cierto? No necesitaban, digamos, de mucho químico, porque a veces las temperaturas no son buenas para algunos cultivos, entonces estas genéticas hacen que esos cultivos sean más resistentes a las plagas, digamos a los inviernos o a los veranos, ¿cierto? Y que puedan producir mayores nutrientes, ¿cierto? Para el consumo pues de, de los seres humanos, ¿no? Incluso, como ya había dicho, estas prácticas pueden contrarrestar enfermedades, ¿cierto? Ayudar a prevenirlas y ayudar pues en el conservamiento de los alimentos. Puede hacer que le dé un mal a nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero viéndolo de la mejor manera, si estas prácticas, ¿cierto? Se utilizan de una mejor manera, se pueden obtener grandes beneficios, ¿cierto? Debido a la resistencia de plagas, ¿cierto? En los cultivos, mejorar las cualidades organolépticas y nutritivas pues de los alimentos de los cuales nosotros consumimos o de los cuales nosotros también cultivamos.